tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro Positivamente en esta jornada en la cual vamos a tratar temas súper interesantes relacionados con la psicología. Hoy un tema que nos llega por parte de nuestra psicóloga a petición de una de las personas que normalmente sigue este programa y bueno, sigue por supuesto a nuestra amiga y queridísima Esther Redolosi, a la cual vamos a dar ya la bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Hola, Chelita, buenas tardes. Muy bien, con muchas ganas de compartir con vosotros otra tarde y de hablar de este tema tan interesante como es el del chantaje emocional, ¿no? Que como bien dices, pues ahora cuento cómo ha surgido este tema en cuestión. Sí, un tema interesantísimo que es ese chantaje emocional, pero que a mí me gustaría que me comentaras porque en las últimas semanas me dices que son muchas las personas que se dirigen a ti a través de WhatsApp, a través de correo electrónico para solicitarte temas muy concretos y uno de estos ha sido el de chantaje emocional, ¿no? Así ha sido la semana pasada, después del programa por ahí, varias gente me hablaron de dos temas principales. Me comentaron a la de la infidelidad, que me parece también buen tema, que no habíamos tratado todavía, y también me dijeron el tema del chantaje emocional. Entonces, como los dos me parecían, oye, pues temas que están bien, y no sabía por cuál decantarme, pues se me ocurrió el viernes por la tarde ponerlo en mi estado del WhatsApp y bueno, y yo la respuesta fue buenísima, la verdad que me pareció bastante interesante. Empezó ganando infidelidad, entonces me dio por poner en el estado que estaba ganando infidelidad, yo como la que está haciendo un concurso. Y empezaron un montón de gente ya a responder chantaje emocional, y al final pues ganó chantaje emocional y digo, bueno, pues nada, pues vamos a tratar el tema porque hay mucha gente a la que le interesa y yo creo que también es un tema bastante interesante por eso, porque todos hemos sido a lo mejor víctimas de chantaje emocional o nosotros también lo hemos utilizado algunas veces en nuestras relaciones. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a recordar el número de teléfono, el 646-657-303, que está apareciendo en pantalla. Pueden ustedes a través de WhatsApp o a través de las redes sociales preguntar de manera más íntima, pues por WhatsApp nos dejan su pregunta, afirmación o lo que quieran hacer llegar a nuestra psicóloga en este programa que estamos ahora mismo en directo con todos ustedes para hablar de ese chantaje emocional. ¿Y cómo podríamos definir eso de chantaje emocional? Cuéntanos, Esther. Pues mira, el chantaje emocional es básicamente pues una forma de relacionarnos donde se manipula a la otra persona para conseguir nuestro objetivo. Y es donde el afecto, ¿no? El cariño, la confianza es la moneda de intercambio, es decir, utilizamos el afecto para conseguir nuestro objetivo. Entonces, normalmente la persona, pues claro, como se utiliza el afecto y la confianza, pues la persona que es víctima de chantaje emocional pues se siente debilitada y se siente bastante angustiada y sobre todo con unos síntomas que iremos viendo a lo largo del programa para que las personas que nos siguen puedan identificarlo porque es bastante necesario detectarlo. Y me gustaría comentar que últimamente estoy yo con el tema de la psicología del color, que también le vamos a dedicar un día en programa Sí, por a los favor. colores. Eso. Pero poquito a poco, todos los principios me gusta poner un poquito de esa idea. Entonces me he venido con el color lila, porque además la semana pasada, el 25 de noviembre, fue el día de la eliminación de la violencia, ¿no? contra la mujer. Y es verdad que existe todavía mucha violencia psicológica, ¿no? Mucho maltrato psicológico, sobre todo. Existe físico, pero psicológico también. Y el psicológico es más difícil de detectar. Entonces, el chantaje emocional, ahora lo iremos viendo, existen dos tipos de chantaje emocional. Uno que es un poco más liviano y otro que es más perverso. Y el perverso es el que se utiliza dentro de las relaciones de maltrato. Entonces, a la hora de pensar qué color elegir, pues dije, oye, pues voy a coger lila, ¿no? Pues en apoyo pues y en defensa de que hay que seguir trabajando mucho en detectar pues el maltrato psicológico y el Sí. chantaje emocional, que es una de las mayores estrategias que se utiliza dentro de las relaciones de pareja o de las relaciones de trabajo, en muchos tipos de relaciones, ¿no? Pero en las Claro. relaciones de pareja sí que es muy habitual pues que exista el chantaje emocional. Entonces, si podemos vislumbrar un poquito y ayudar a las personas que nos siguen a que puedan ver si existen en sus relaciones algún tipo de chantaje emocional, pues ya con eso nos podemos sentir satisfechos.
Esther, hablabas antes de la detección de este tipo de personas y a mí me gustaría si hay algún perfil en concreto que detecte a simple vista si una persona, bueno, pues puede ser una auténtica chantajista emocional. Normalmente el perfil de la persona que es chantajista emocional pues suele ser una persona pues que tiene envidia, que no la trabaja como nosotros hablamos en otro programa, suelen Sí. ser personas envidiosas, que no saben gestionar esa emoción, son personas que tienen mucha falta de empatía, normalmente no tiene, porque claro, estamos hablando de que abusa de la otra persona para conseguir su objetivo. Entonces, si pone el foco en ella misma o en él mismo, lo que no tiene es empatía, porque no está pensando en la otra persona, está pensando solamente en él o en ella. Por lo tanto, son personas que carecen de empatía, son personas que también suelen tener un complejo de inferioridad, que tampoco lo han trabajado, se sienten inferiores, pero lo canalizan como con un complejo de superioridad. Es decir, se sienten inferiores, pero muestran como una superioridad ante los demás para poder, y necesitan eso para poder expresar su grandeza, ¿no? Entre comillas, que no sienten, pues Ujú. la utilizan pues manipulando a las personas que tienen en su entorno y consiguiendo los objetivos pues a través de la manipulación. Y Ujú. una característica muy importante de este tipo de personas es que suelen pasar un poquito desapercibidas, es decir, como que se camuflan muy bien, que socialmente son habilidosas, incluso a veces caen demasiado bien. Por eso a la persona que es víctima le suele dejar un poco, que lo iremos viendo, con unos sentimientos como de Culpabilidad, perturbación, ¿no? Como que, perdona, de culpabilidad. de culpabilidad también, eso, y sobre todo de no ver con claridad. Cuando somos víctimas de chantaje emocional, como una de las características que se utiliza es la culpabilidad, pues la persona que no consigue verlo, entonces está como perturbada, como que no ve con claridad la realidad, pues como se utiliza la culpa y la pena, pues entonces no termina de ver con claridad que está siendo víctima de este tipo de chantaje. Por lo tanto, hay que abrir bien los ojos y por eso es bueno que hagamos este tipo de programa también, para que podamos detectar cuando estamos siendo manipulados y cuando están intentando abusar emocional o psicológicamente de nosotros. Porque Esther, claro, hemos el definido daño lo que que nos es. hace. Sí, hemos definido lo que es una persona chantajista y algún perfil concreto de lo que viene siendo esta persona con ese chantaje emocional que puede producirle a un ser querido, a un amigo, a un compañero de trabajo, etcétera, etcétera. La relación no tiene por qué ser afectiva en el entorno familiar o de pareja, sino también en el laboral, en el de amistad, en el que sea. Cuando hablamos de todos esos perfiles, cuando hablamos de lo que es el significado en sí de una persona chantajista, podemos llevarlo a un caso concreto y me refiero, me gustaría dar algún tipo de ejemplo. ¿Para qué? Para aquella persona que nos esté viendo y se pueda sentir identificada, pregunte ya directamente lo que quiera al 646-657-303. Pues claro, mayormente las relaciones de chantaje emocional se utilizan se existen en todas las relaciones que tenemos, las relaciones de trabajo, en las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, en las relaciones de padres, madres con hijos. Y claro, aunque principalmente donde más se producen son en las relaciones de pareja y las relaciones de padres, madres con hijos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en las relaciones de pareja, una expresión clara sería, si me quisiera, harías esto, ¿no? Es como que el chantaje lleva un condicionamiento. Si me Sí, quisieras, harías esto por mí. O los hijos, los padres a los hijos, o los hijos a los padres. Por ejemplo, hay muchos hijos que a lo mejor dicen, es que si trabajaran menos y estuviera más tiempo en casa, pues haría esto. Claro, está utilizando ese sentimiento que al final el padre o la madre, que por motivos laborales y de vida tiene que estar trabajando, pues le provoca ese sentimiento de culpabilidad o ese sentimiento de pena. Y entonces existe como un condicionamiento. Normalmente, si hicieras esto, si tú me quisieras, si te comportaras bien, si no lo hicieras de esta manera, entonces la persona se siente totalmente afectada. Pero me gustaría, antes de proseguir, si te parece, de distinguir los dos tipos de chantaje emocional, sí, porque existe un tipo de chantaje emocional que es más liviano, como digo, como se dice habitualmente en psicología, porque la persona que lo hace desde su neurosis, ¿no? Es como que la persona tiene puestas muy altas expectativas en los demás.
son personas que a lo mejor tienen mucha necesidad de afecto, porque a lo mejor han vivido situaciones en donde no ha tenido un buen ambiente familiar o lo que sea. O también, por ejemplo, porque puede ser personas que demandan mucha atención. Por ejemplo, más adelante algún día, a ver si hablamos del eneagrama, de los tipos de personalidad, y entonces dentro de los eneagramas, el tipo 2 por ejemplo, son personas que les gusta mucho ser atendidas, que se les quiera, demanda mucho afecto. Entonces, este tipo de personalidades van a tener muchas expectativas puestas en los demás. Cuando tenemos altas expectativas, pues claro, normalmente como quiero que la otra persona me dé lo que yo estoy esperando, pues si no me lo da, pues en cierta manera como que manipulo, ¿no? Entonces diciendo, es que yo esperaba que vinieras antes, o yo esperaba que me hubieras llamado, eh, no sé, pero es más liviano. Liviano en el sentido porque la persona que utiliza ese chantaje no lo hace desde la maldad, no lo hace por hacer daño, sino lo hace desde su carencia, lo hace desde su necesidad de atención. Entonces, nos hace daño, lógicamente, ¿no? Esa frase o esas palabras, pero hay que entender que esa persona lo hace desde su necesidad emocional, no lo hace porque nos quiere hacer daño. Y después está el otro tipo de chantaje emocional, que es el perverso, que es el que utilizan habitualmente las personas narcisistas, y ese sí que es el que hace totalmente con el objetivo de hacernos daño y de conseguir totalmente su objetivo, y son personas que no son nada empáticas. Entonces tenemos que distinguir cuando lo están haciendo desde la parte, desde una necesidad, o cuando lo están haciendo pues, como una perversión hacia nosotros, hacia un daño ya más moral. Estos son los dos tipos de personas que existen a la hora de un chantaje emocional, y a partir de ahí podemos ver algunos ejemplos. Claro, lo que he dicho antes, por ejemplo, el de los padres a los hijos, en los padres se utiliza mucho, ¿no? En el sentido de si estudias, vas a tener el móvil el fin de semana, si haces esto, como he dicho antes, son condicionamientos. Normalmente esto se utiliza en el ambiente familiar, se utiliza bastante, y yo lo trabajo mucho en la consulta porque en verdad un niño, un adolescente que crece con tantos condicionamientos, al final se acostumbra a tener relaciones donde el chantaje se utiliza habitualmente, o la manipulación, y en verdad no son relaciones sanas, porque no tenemos que hacer las cosas por condicionamiento, tenemos que hacer las cosas porque nos surge, porque nos sale de dentro, ¿no? El comportarnos de esa manera. Entonces, los ejemplos serían eso, ¿no? En concreto, pues por ejemplo, si hicieras esto el fin de semana vamos a algún sitio, o por ejemplo, con todo lo que he hecho por ti, ¿no? Con todo lo que he hecho por ti y mira cómo me lo pagas. Esto también se utiliza mucho en las relaciones de amistad, ¿no? O, o por ejemplo, nunca me esperaba que respondieras de esta manera. Ese tipo de frases que a veces pueden pasar de forma muy sutil nos hacen bastante daño porque nos deja, ¿no? Nos deja unas sensaciones de malestar y nos confunde porque nos hace sentir como si no somos buenas personas, como si no le quisiéramos bien, y eso es lo que nos hace sentir mal. Y me gustaría recalcar también que la persona que utiliza habitualmente el chantaje emocional en sus relaciones son personas que en verdad no saben querer bien, quieren a su manera, pero el querer bien no está lleno de condicionamiento, ¿vale? No es amar bien. Amar bien está libre de condicionamiento y amar a esa persona tal cual es y respetarla y entender su límite y sus emociones, sus sentimientos y sus acciones, ¿no? Tenemos una pregunta, si te parece, Esther, al 646-657-303. Has hablado del chantaje emocional hacia los hijos. ¿Es adecuada la educación de los hijos de esta manera? No, no es adecuada. Eso es lo que estaba comentando. No es para nada adecuada. Me parece bien la pregunta para que resaltemos este tema. Y además se utiliza bastante el de si haces esto, te doy lo otro. Si no lo haces, el fin de semana nos vamos a tal sitio. Y estamos constantemente, si nos damos cuenta, chantajeando, ¿no? Teniendo relaciones con los hijos en la educación, donde el chantaje es la moneda de cambio que se utiliza, y al final hacemos que sean niños o adolescentes que cuando sean adultos pues acostumbren a estar totalmente en relaciones también de chantaje emocional, que después utilizan con sus parejas, que después utilizan en sus relaciones de trabajo. Entonces, cuanto menos utilicemos la manipulación o el chantaje emocional, la amenaza
en el ambiente familiar y la crianza, pues muchísimo mejor, claro, no es bueno para la educación utilizar la manipulación o el chantaje emocional. Esther, al hilo de lo que han preguntado, ¿no? De ese chantaje emocional hacia los hijos, que puede ser en cualquier otro ámbito, ¿este tipo de comportamiento se aprende o se nace con él? Pues muy interesante la pregunta, porque normalmente se aprende, además me viene con otra idea interesante, normalmente se aprende en el ambiente familiar. Es verdad que es un patrón de aprendizaje, ¿no? Que aprendemos nosotros en el ambiente familiar, como hemos dicho, que si nuestros padres están continuamente con amenaza o con condicionamiento, pues crecemos de esta forma. Entonces, es verdad que normalmente si nosotros hemos crecido en ambientes donde se ha utilizado mucho el chantaje emocional, es habitual que cuando seamos adultos y tengamos relaciones de pareja, pues nuestras relaciones de pareja también se basen en esta forma de relación. Incluso si terminamos una relación de este tipo, como no hagamos un trabajo emocional o hagamos un tipo de psicoterapia y no aprendamos de que hemos estado en una relación donde ha predominado el chantaje emocional, tendemos a caer en otra relación del mismo tipo. ¿Y esto por qué se debe? Pues se debe principalmente porque es como si nuestro cuerpo es como casi como una adicción, como si nuestro cerebro se acostumbrara a este tipo de relación, como Sí. si, igual que una droga, ¿no? Cuando una persona tiene una droga, se acostumbra a tener eso en su cerebro, esa forma de comunicarse, esa droga. Entonces, si nosotros utilizamos o hemos crecido en ambientes donde se ha utilizado mucho el chantaje emocional, pues como que nuestro cuerpo se habitúa a vivir en ese estado. Entonces somos más propensos a caer en relaciones también de este tipo, porque como que nuestro cuerpo está acostumbrado. Incluso hay, por ejemplo, algunas personas en consulta que dicen que han ido cayendo en relaciones de maltrato psicológico, donde ha predominado enormemente el chantaje emocional, y dice, es que yo, por ejemplo, sobre todo una chica en concreto, ¿no? Decía, y no es la única que he escuchado, se escucha a menudo, es que estoy con hombres que me tratan bien y como que no, como que me falta algo, como que no puedo, ¿no? Estoy tan acostumbrada a relacionarme en ese nivel de condicionamiento, de manipulación, de amenaza, que es que mi cuerpo ya como que me lo pide. Que cuando estoy con una persona que me trata bien, me entra casi Sí. angustia, me entra ansiedad. Y aunque esto pueda parecer raro, es muy, muy habitual. Por lo Ujú. tanto, fijaros lo importante que es, ¿no? El no tener que crecer en ambientes de, de, de chantaje o en ambientes donde se utilice constantemente la manipulación, porque al final estamos creando adultos que caigan en este tipo de relaciones. Ujú. Nos llega otra pregunta al 646-657-303. Dice, ¿qué diferencia hay entre la educación en chantaje o la educación premiando? Claro, el premiando sería el refuerzo positivo, que es lo que nosotros también trabajamos mucho en consulta, ¿no? Pero el refuerzo positivo se hace sobre todo bidireccional, es decir, hablando con el niño o con el adolescente. ¿Qué te parece si hacemos esto, no? Por ejemplo, ¿qué te parece si entre semanas, por ejemplo, tú haces la tarea y el fin de semana hacemos, por ejemplo, vamos al cine? Entonces lo estamos haciendo la comunicación de forma bidireccional. Le estamos dando al niño, al adolescente, la oportunidad de que se exprese, de que se comunique con nosotros. Entonces, aunque nosotros tenemos la autoridad porque somos los padres, pero no estamos manipulando ni estamos chantajeando al niño, sino estamos teniendo una comunicación bidireccional con él. ¿Qué te parece si hacemos esto? Si tú estudias, porque además es bueno para ti, si estudias durante la semana, ¿qué te parece si, por ejemplo, el fin de semana vamos al cine o busca otra opción? A ver qué te parece, ¿tú cómo lo ves? Y si no, ¿qué crees que podíamos hacer? Entonces ahí hay una comunicación, no hay un chantaje. Si estudias durante la semana, el fin de semana vamos al cine. Ahí hay totalmente un chantaje y una manipulación, ¿vale? Se ve la diferencia, ¿no? Y Ujú. donde hay una lucha de poder, donde el padre como que marca o la madre con determinación su autoridad. Ujú. Vamos a recordar que cualquier persona que nos esté viendo y quiera preguntar sobre este tema, chantaje emocional o cualquier otro, puede marcar nuestro teléfono y bueno, enviarnos su pregunta al 646-657-303. ¿Qué asuntos, qué aspectos tenemos que tener también en cuenta cuando hablamos de chantaje emocional?
Pues otra cosa importante es que los síntomas que vamos a sentir nosotros cuando estamos afectados por el chantaje emocional, sobre todo hay tres síntomas importantes que son culpabilidad, nos vamos a sentir culpables, vamos a sentir también pena, la pena es otra característica que vamos a sentir, y también enfado. Vamos a estar enfadados. Entonces, si nosotros notamos que estamos constantemente con estas sensaciones muy a flor de piel, pues tenemos que darnos cuenta de que si, cómo son nuestro tipo de relaciones, cómo nos están tratando, porque esto es una vulnerabilidad, ¿no?, del ser humano. El sentir la culpabilidad es fácil, el sentir la pena es fácil, entonces por ahí nos manipulan muy fácilmente. Son sentimientos que están a flor de piel y es importante tenerlo en cuenta. Por eso me gusta recalcar que la palabra viene del inglés. Voy a puntualizar una cosa, ¿vale? Que si te parece. Sí, sí, sí. Porque yo he dicho antes que la persona que es víctima del chantaje emocional siente como una niebla. Entonces hay un acrónimo en inglés que es FOG, que significa niebla, ¿no?, que es la palabra fog en inglés, que es el estado que siente una persona. Porque claro, me están manipulando, pero no me doy cuenta porque me siento culpable por mi culpa, porque no soy buena persona, a la misma vez siento pena de él o de ella, entonces como un caos que no veo con claridad. No veo con claridad ni lo que está pasando, ni lo que tengo que hacer, solamente sé que tengo malestar, que no me siento bien, ¿vale? Entonces, este acrónimo, cada palabra que está en inglés significa pues eso, la F, fear, de temor, la O de obligation, de obligación, y la G de guilty, ¿no?, de culpa, de culpabilidad, que son los tres síntomas que suele sentir la persona que está siendo manipulada que está siendo víctima de chantaje emocional. Entonces, Dime. es relevante, ¿no? Es relevante tenerlo en cuenta, eso. Esther, ¿a ti te van muchas personas a consulta preguntándote sobre el chantaje emocional? Porque hay veces que, bueno, una persona puede sentir, creo que estoy siendo víctima de esto, o soy víctima de otro, o creo que tengo este problema, o me siento así, y tú ya puedes llegar a diagnosticar lo que realmente tiene y que pueda estar sufriendo ese chantaje. No sé si tendrás muchas consultas en tu bueno, pues en tu día a día. Pues sí, el chantaje emocional desafortunadamente está a la orden del día, y muchas veces también los temas de trabajo, de las relaciones laborales, existe mucho, ¿no?, de personas que tienen pues compañeros de trabajo donde hay mucha manipulación. Ese será el Y más, hay que ¿no? El más en el que más recurre la gente, ¿no? A preguntar, ¿no? Bueno, en verdad el tema ¿Sí? de pareja es el que más existe, sí, el tema de pareja es el que más existe, y muchas veces el que pasa más desapercibido. Es curioso que me digas eso, porque es verdad que el del trabajo como que nos llama más la atención. Sí. En el de pareja existe más, pero como está el amor, entre comillas, como que lo permitimos de una forma muy sutil y no nos damos cuenta. En nombre del amor, ¿no?, pues permitimos permitimos demasiado, ¿no? Entonces, en el tema de laboral, como a lo mejor no tenemos tanta afectividad hacia nuestro compañero de trabajo, pues lo vemos con más claridad y podemos darnos cuenta. Esther, ¿cómo podemos tratar? Porque tenemos una pregunta más al 646-657-303. Dice, ¿cómo debemos tratar a una persona que usa el victimismo como chantaje emocional? Pues primero, darnos cuenta. Lo principal es eso, darnos cuenta que esa persona está siendo víctima, está aparentando, está mostrándose ser víctima para intentar provocarnos pena. Además, darnos cuenta que de los sentimientos que tenemos en ese momento va a ser la pena por la que nos va a querer enganchar. Entonces, perdona, la pregunta ha sido ¿cómo darnos cuenta o cómo Sí, actuar? ¿cómo tratar a una persona que usa el victimismo como chantaje emocional? Perfecto. Pues, ¿cómo? O sea, primeramente, dejar nuestras ideas bastante claras. Tenemos que dejar clara a esa persona, y sobre todo no dejarnos llevar por las emociones, sino centrarnos, si nos tenemos que comunicar con esa persona, centrarnos en el objetivo o en el tema que tengamos que tratar. Normalmente una persona que utiliza el victimismo pues va a utilizar mucho el mundo de las emociones, porque a través de las emociones, ¿cómo nos va a captar?
Entonces no tenemos que hablar de emotividad, no tenemos que hablar de sentimientos, tenemos que centrarnos a hablar del tema en cuestión. Sí. ¿Vale? Da igual que sea compañero de trabajo, pareja, familiar. Si tenemos que tratar un asunto con esta persona, pues tenemos que centrarnos solo y exclusivamente en el tema que en cuestión y no hablar en ningún momento de emocionalidad. Y darnos cuenta que esa persona va a utilizar las emociones para ponerse de víctima y para poder conectar con nuestra vulnerabilidad. Entonces, utilizar esto de no hablar de emociones y después ser muy asertivo. La asertividad, que ya lo hemos hablado muchas veces en otros programas, es uno de los recursos que tenemos que nos ayudan bastante en el tema del chantaje emocional. La asertividad es expresar siempre nuestros derechos, pero de una forma amable con el otro. ¿Vale? No tenemos ni que callarnos, no tenemos que ser pasivos, tenemos que expresar lo que sentimos, pero tampoco tenemos que ser agresivos, sino tenemos que expresarlo de una forma asertiva. Entonces, por ejemplo, una técnica que existe básica en asertividad es la de darle la razón a esa persona y después decimos nuestra opinión. Oye, puede ser que tenga razón, está bien lo que planteas, me parece interesante, pero yo lo pienso así, yo prefiero hacerlo de esta forma, yo quiero hacerlo así, ¿vale? Esto es fundamental, le damos su lugar, no le estamos en ningún momento haciéndole sentir mal, pero afianzamos nuestra idea y nos quedamos en nuestros recursos y en nuestros sentimientos y nuestras necesidades, ¿no? Que es importante marcar los límites, que es otro punto también interesante en el tema de relacionarnos con personas que utilizan la manipulación. Y sobre todo eso, no dejarnos enredar, no enredarnos, que normalmente nos van a enredar. Por lo tanto, hay que trabajar mucho la autoestima, estar mucho en nosotros, en nuestro centro, para no dejarnos enredar en tantas emociones y en tantos sentimientos. ¿Cómo cortar a una persona chantajista? Ya sea en el trabajo, a nivel de pareja, en amistad, porque cuántas veces vemos a lo mejor amigos o amigas que si no haces lo que esa persona te está pidiendo, te puede dejar hasta de hablar. En cualquier ámbito, no sé. Bueno, mira, si una persona chantajista nos deja de hablar, pues hasta mejor. Eso que nos quitamos, ¿no? Evidentemente. Que no tenemos que... Pero que sobre todo eso, pues tenemos que ser muy, como digo yo, muy disciplinados con el tema de la asertividad. Muy sistemático, esa es la palabra que quiere decir. Hacer las cosas, por eso he dicho antes lo de no enredarnos en emociones. Que normalmente cuando nos relacionamos con este tipo de personas nos enredamos en un montón de emocionalidad. Es que si tú me quisieras, tú harías esto, lo otro, pero es que no lo hice porque no pude. No nos enredemos. ¿Cuál es el objetivo en común? ¿Qué es lo que tú necesitabas? Es que yo quería que tú me hubieras llamado. Pues no puedo llamarte porque estás ocupado. Y tenemos derecho a, que ahora veremos acá al final, los derechos asertivos. Que para trabajar con este tipo de personas tenemos que memorizar esos derechos asertivos. Porque tenemos derecho a cambiar de opinión, tenemos derecho a cometer errores, tenemos derecho a expresar libremente lo que queremos, tenemos derecho a vivir según nuestras necesidades. Por lo tanto, no tenemos que, nadie nos tiene que decir que si tú me quisieras harías esto. Tú puedes querer a alguien mucho y no tener por qué hacer eso, ¿no? En concreto. ¿Qué son esos derechos asertivos de los que hablas y que íbamos a tratar? Pues mira, los derechos asertivos, que lo tengo aquí en el ordenador porque son veintitantos y tampoco me lo sé todo de memoria. Entonces hay mucho, ¿no? A mí sobre todo me gusta, yo una vez lo estuve poniendo por las mañanas en la libreta, puse lo más importante, los que a mí me gustan más, pero sobre todo es el derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Ese es el primer derecho. El derecho a rechazar peticiones sin sentirme culpable. Es decir, si alguien me dice, quiero hablar contigo o necesito llamarte por teléfono, puedo rechazar esa petición. Oye, necesito que me ayudes a esto, necesito que me ayude con una mudanza. Pues oye, no me apetece, no puedo. Tenemos ese derecho a rechazar las peticiones, ¿vale? Que nadie nos manipule con esto, porque somos libres y podemos hacerlo.
el derecho a expresar nuestros propios derechos, el derecho a pararnos antes de actuar, el derecho a cambiar de opinión, que eso también se utiliza mucho en la manipulación. Es que has cambiado de opinión, es que eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Si es uno de los derechos básicos asertivos, si tengo el derecho a cambiar de opinión. Si yo puedo decir una cosa y libremente puedo decir, oye, pues me he dado cuenta que no, que ahora quiero pensar así. Es uno de nuestros derechos básicos. El derecho a pedir lo que queramos. Necesito esto, necesito que me llame o necesito que estés aquí, y la otra persona ya tendrá el derecho libre de hacerlo o no, ¿vale? El derecho a ser independiente, también es otro derecho. El derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestro tiempo y con nuestra propiedad, que este es uno de mis preferidos, ¿no? Es decir, nadie puede manipularnos en qué hacer con nuestro cuerpo, ni en qué hacer con nuestro tiempo, ni en qué hacer con nuestras propiedades. ¿Vale? Propiedades físicas y propiedades emocionales. Entonces, si tú me quisieras, pasarías más tiempo conmigo, es un tipo de chantaje emocional, porque te puedo querer mucho, pero soy libre de poder decidir qué hacer con mi tiempo. ¿Mm? Sí. El derecho a sentirnos a gusto con nosotros mismos, el derecho a tener opiniones y expresarlas, el derecho a obtener aquello por lo que pagamos, el derecho a escoger, este me gusta también, ¿no? A comportarnos incluso de manera asertiva o no, ¿vale? Que también puedo elegir un día decir, pues hoy estoy enfadada y hoy no tengo ganas de ser asertiva, hoy prefiero no comportarme bien, ya está, haciéndolo de forma cariñosa y amorosa hacia los demás, pues también tengo el derecho de poder hacerlo. El derecho a estar sola cuando así yo lo necesite, eso también es importante, ¿no? El derecho a estar solo, que parece como que no tenemos derecho, pues también tengo derecho a estar sola. El derecho a tener mis derechos y a defenderlos. Y el último, uno muy que me gusta, es el derecho a hacer cualquier cosa mientras yo no viole los derechos de la otra persona. Por lo tanto, tengo la libertad de poder hacer lo que yo quiera. Entonces, en nombre del amor, muchas veces se violan muchos de estos derechos. Y es lo que hay que tener muy presente, de que nadie por el amor haga que nosotros perdamos estos derechos que son básicos en el ser humano y son la base de tener una buena salud mental y de tener un bastante bienestar. Y estos derechos se violan mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, en el día a día constantemente. Por lo tanto, esto hay que aprendérselo. Mira, yo me lo tengo que volver a repasar, que hace tiempo que... Esto es como el Padre Nuestro, ¿no? Esther, tenemos Yo una es así, lo más pregunta. importante. Sí, Dime. ¿me ibas a decir algo? No, repitiendo sobre lo mismo, eso. Eso. Me dicen por aquí, dice, ¿podemos actuar los padres con estos derechos cuando niños, sobre todo adolescentes, nos hacen chantaje emocional? Aquí cambia, ¿son los hijos los que hacen chantaje a los padres? Eso también existe bastante. Existen muchos adolescentes y muchos niños, y sobre todo adolescentes, ¿no? Cuando ya empiezan a tener, ya a darse cuenta que quieren hacer más sus derechos y sus cosas, ¿no? Pues empiezan a decir es que si tú fueras buen padre o buena madre me dejaría llegar más tarde, es que si tú, y claro, eso hace mucho daño a los padres, ¿no? El sentirse que les da pena, se sienten culpables, o es que si tú fueras de otra forma tú me comprarías, no sé, ¿no? Esta zapatilla o lo que fuera. Entonces, estos derechos también hay que trabajarlos, ¿no? También se trabaja mucho en consulta, en terapia de familia, y se trabaja con los padres el que sepa relacionarse con los hijos, sobre todo los hijos que lo utilizan mucho, ¿no? A la hora de relacionarse con los padres. Es que se me viene a la mente que también hace muchos años el concepto del chantaje emocional empezó, que creo que se llama Esther, pero no me acuerdo el apellido, creo que es Esther Vila, creo que era, que es una médico argentina que fue una de las primeras que empezó a hablar del chantaje emocional y se centraba sobre todo en el tema de los colegios y de los institutos, porque existía mucho en los adolescentes, ¿no? El chantaje emocional, empezó a trabajar con familias sobre este tema. Entonces es verdad que hay que trabajarlo mucho. Entonces estos derechos a los padres nos pueden servir a la hora de comunicarnos con nuestros hijos adolescentes.
Totalmente. Bueno, pues vamos a dejar que nos quedan unos minutos todavía para aquella persona que quiera seguir preguntando al 646-657-303. Algo, porque nos va quedando poco tiempo, que tengamos que reseñar o que podamos hacer a modo de balance de todo lo que hemos hablado. Yo he apuntado muchas cosas porque me gusta ir tomando nota de todo lo que vas comentando. Chantaje emocional. Hemos visto el perfil, la definición, el tipo de persona que se encuentra detrás. Hay algo que me ha encantado que has dicho, que hay que abrir muy bien los ojos ante cualquier tipo de situación que podamos vivir y que esté vinculada, ¿no?, a ese chantaje emocional, el tipo de chantaje emocional que existe, ¿no?, dos tipos de personas, y ya poco a poco hemos ido hablando también de los síntomas, de algunos de los casos más relevantes que llegan a consulta. ¿Qué podríamos decir de todo ello en versión resumen? Pues mira, una cosa que se me olvidaba, que también se dice en inglés se dice silent treatment, que es el castigo del silencio. Que muchas veces el silencio es otra forma de manipulación. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, que no nos están diciendo nada en concreto, pero están utilizando el silencio para manipularnos, ¿no? Entonces, esto es bastante también a tener en cuenta. Y para casi como sintetizar y poder ayudar, dos cosas importantes. Primero, darnos cuenta en que tengamos los ojos bien abiertos de cuando estamos sintiendo culpabilidad, pena, y darme cuenta si estoy siendo víctima de chantaje emocional, y después también muy, muy, muy necesario darme tiempo, ¿vale? Darme tiempo, ser bondadosa y generosa conmigo misma, porque no es fácil salir del chantaje emocional. Sí. Y salir de relaciones de este tipo no es fácil. Entonces vamos a darnos cuenta, pero vamos a darnos tiempo también, a que poco a poco ir saliendo, que lo queremos hacer enseguida, pero que no, que nuestro cuerpo necesita su tiempo para poder salir de ahí. ¿Vale? Entonces esto es fundamental. Esther, tenemos dos preguntas últimas y queremos hacerlo así. Una es, dice, ¿en el ámbito de pareja se puede considerar chantaje las promesas? La promesa también, claro, la promesa también. Hay que tener, si haces esto te prometo que voy a cambiar, ¿no? O de verdad, prometo que ya no voy a volver a hacerlo más. Y al final lo que están intentando manipularnos para que nosotros cedamos, ¿no? Prometo que ya no lo hago, prometo que voy a cambiar. Eso también forma parte del chantaje emocional. Y bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nos llegan al 646-657-303, preguntas que nos llegan relacionadas con ese chantaje emocional, ¿no? La audiencia, bueno, pues en estos momentos que nos está viendo en directo, conoce de primera mano, bueno, pues todo lo que tiene que ver con este tema. Y nos preguntan también qué libros recomendaría en cuanto a, el chantaje emocional, que creo que habrá alguno y que como psicóloga puede recomendar algunos de esos títulos más interesantes. Pues mira, me han pillado porque no me he traído ninguno. Oh. La verdad que no me acordaba de los libros hoy. Pero es verdad que de chantaje emocional hay bastante libro interesante. Lo que pasa que hay uno que no me acuerdo del autor ahora, Susan, si quieres, bueno, en estos días si no lo pongo en la publicación, es Bueno, pero con el Susan, título lo buscamos y lo encontramos. Sí, pero tampoco me lo sé, porque de Bueno. chantaje emocional, sí, yo por lo menos personalmente no tengo ninguno solo de chantaje emocional. Tengo por ejemplo, de manipulación psicológica o en general, ¿no? Y entonces dentro entra el chantaje emocional. Pero es verdad que hay una psicóloga que escribió mucho sobre este tema y es Susan, pero no me acuerdo del... Tómate, me lo puedo buscar yo ahora aquí ¿Forward? en el ordenador. Esa, mira qué bien. Qué rápido soy. Muy bien, muy bien. Pues ella tiene un libro que es muy interesante sobre chantaje emocional, que yo no lo tengo, me lo leí hace tiempo, pero no lo tengo de forma física. Sí. No lo tengo yo, vamos. Entonces, ese, por ejemplo, sí que es bastante interesante para quien lo quiera leer, pero vamos, de todas formas, en cualquier tipo de libro así que se hable sobre las emociones, sobre el maltrato psicológico, que hay muy buenos libros, pues también habla de este tema, ¿no? En concreto. O de las relaciones de padres y adolescentes. Tenemos por aquí un libro que se llama, de Susan Forward, Chantaje emocional, tal cual. Ese, tal cual, pues ya está, ese chantaje emocional. Creo que será esto. No sé yo si bueno... Sí. Ese es el que yo digo, ese me lo leí yo hace tiempo, ese es el que yo digo, que no me acuerdo cuál es el título, pero es así tal cual, chantaje emocional entonces. Sí. Entiendo que será ese
interesante y bueno, evidentemente, bueno, pues ya cada uno que vaya buscando en internet o en su librería. ¿Puede ser esto, Esther? Anda, ¿Este mira, libro? ese. Pues nada, Vamos a fíjate que irnos tenemos un matando. equipo aquí que lo encuentra todo de momento por la autora del Qué bien, bestseller qué Cuando el bien. amor es odio. Cuando la gente se vale del Ay, miedo, la obligación y la culpa para manipularte. Creo que tiene que ser muy interesante para no dejarnos pues manipular por nadie. Ese chantaje emocional que nos eso. hacen a veces con ese victimismo y ese, bueno, esa forma, ¿no? Ese De, libro, ese libro me lo leí yo en la carrera, estudiando la carrera de psicología, sí, que lo saqué de la biblioteca y por eso me acuerdo no me acordaba del título porque hace muchos años que me lo leí, pero es un libro que está bastante interesante, que a la gente que le guste el tema está bastante bien. Y qué bueno, bueno. ya digo, la biblioteca de aquí pública de Cádiz, por ejemplo, está, que yo me lo saqué hace unos años y lo leí. Entonces, y esa mujer ha escrito muchas cosas sobre el chantaje emocional y está bastante bien. Estupendo. Bueno, pues una recomendación más de este Redolosi. Nos vamos quedando sin tiempo. A mí me gustaría, bueno, pues que aquella persona que se haya quedado con alguna pregunta, que nos la envíe, nosotros se la lanzamos a ella o directamente que le escriba por correo electrónico en redolosi@hotmail.com o el teléfono 625 13 69 68. Recuerda el correo redolosi@hotmail.com para cualquier tipo de duda, sugerencia o tema que quieran hacerles llegar, como lo están haciendo en los últimos tiempos, Esther, que no son pocas las personas que te escriben, ¿verdad? Sí, mucho, cada vez más, porque se está creando una comunidad muy bonita alrededor de los programas estos de los Sí. miércoles y está muy bien. Y bueno, y de ti me dicen cosas muy bonitas, ¿eh? Ay, Que muchas lleva muy gracias. bien el programa. Sí, sí, y me gusta comentarlo porque lo que dice que lleva muy bien el programa, que nos congeniamos muy bien las dos. Entonces también agradecerte, ¿no? Que también lo llevas de maravilla, tú y tu equipo, pues hacéis un trabajo estupendo, vamos, todos los miércoles. Muchísimas gracias de todo corazón, Esther, pero aquí yo creo que lo importante eres tú, que siempre nos traes una palabra sabia, un consejo, yo creo que un mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque cuántas veces esperamos a que llegue el miércoles para ver qué trae nuestra psicóloga y si nos vemos identificados con el tema. Yo creo que hay veces que hemos tratado temas que hemos estado muy nerviosos por conocer más de cerca, de cualquiera de los que hayamos tratado, y que cuando tú has ido explicando o desgranando poco a poco, yo creo que esa noche más de una persona ha dormido tranquila y es lo importante. Bueno, pero para que uno funcione tiene que ser un equipo. Sí, Cada pieza forman el todo. Una pieza sola no vale. Tenemos que hacerlo entre todos y entonces así funciona también, ¿no? Y la gente se va enganchando y nos va siguiendo cada claro que miércoles. sí, claro Porque que sí. entre todos lo hacemos bien. Y eso es lo importante, que no falte ningún día aquí nuestra psicóloga, ninguna semana, aunque ahora llegan las Navidades y haremos un parón hasta después de Navidad, pero todavía nos quedan algunas semanas por delante. Mandarte un beso muy fuerte, darte las gracias y que nos vemos prontito. Es un beso para vosotros, como siempre, que muchísimas gracias, Chilita. Un Gracias abrazo. a ti de corazón. Gracias. Bueno, pues Gracias. con esta información, con este tema de ese chantaje emocional, terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos próximamente. Gracias por su compañía.